Muy bien, regresamos y seguimos hablando de los temas internacionales porque hoy lunes hemos decidido poner nuestros ojos en el planeta. Así como Venezuela está generando mucha información, Brasil también lo está haciendo. Y recordemos que hemos vivido un largo periodo en el que Dilma estaba, luego se la retiraba, a Temer lo denunciaban y Temer finalmente fue absuelto en el Brasil luego de que se inició un proceso. Quiero presentar la nota, por favor, del que quedó como presidente del Brasil luego de que Dilma fue retirada por una determinación parlamentaria, quedó el vicepresidente y ahora el vicepresidente parece que sabe jugar sus cartas mejor de lo que lo hizo Dilma. Vamos a ver, por favor. 4 magistrados votaron a favor de que Temer permanezca en el poder, mientras que 3 votaron por anular las elecciones del 2014. El tribunal juzgaba la supuesta financiación ilegal de la campaña que llevó a la elección de Dilma Rousseff. Temer era su compañero de fórmula. El político sustituyó a Rousseff en la presidencia en mayo del 2016, cuando esta fue separada del cargo para enfrentar el proceso de impeachment realizado en su contra en el Senado, que acabó con su destitución. Sí, nunca mejor dicho, de temer es el señor Temer, ¿no? Se ha jugado bien sus cartas, ahí he visto porque en el Brasil todo corre de esa manera. ¿Qué opinas? Yo creo que lo que está sucediendo en el Brasil, aunado a lo que está sucediendo en Venezuela, lo que sucede en Argentina, nos muestra que en la región se están viviendo cambios. Y esos cambios no necesariamente se van a resolver de forma política. Y en este caso, en Brasil, lo que ha sucedido es darle una solución política a una crisis que es mucho más estructural y que viene desde antes del gobierno de Dilma Rousseff. De Dilma, claro, ya con Lula. Entonces, se están reacomodando los factores, sobre todo económicos, dentro de Sudamérica, y lo que tenemos que analizar es precisamente eso, hacia dónde está orientada la región, qué es lo que deseamos hacer como ciudadanos de la región, tomar una decisión, no solamente como países, sino como ciudadanos acerca de hacia dónde queremos orientarnos, porque cuando vemos estas crisis que se están dando, que se parecen a otras crisis que hemos sufrido en el pasado, especialmente en nuestro país, nos damos cuenta de que es necesario ver hacia dónde queremos ir antes de intentar la solución política de los problemas y de las crisis. El tema de la corrupción es algo que transversalmente atraviesa el Brasil, ¿no? Y que es como un país con un estigma que no puede liberarse de la corrupción. Sin embargo, vemos con sorpresa que a pesar de ello, este señor es absuelto, y eso a mí me preocupa, porque como que nunca vamos a sancionar de manera definitiva. Sí, la verdad es que el tema que tú dices como una enfermedad terminal, parecería, de Latinoamérica. Brasil lo vemos por ser el país más poderoso de nuestro vecindario. No sé si en otros países hay los niveles de corrupción de Brasil. Sí, la Argentina, fíjate, la Argentina con la era Kirchner, hay unas denuncias terribles. Creo que nosotros, como Latinoamérica, todavía no hemos logrado pasar ese examen, ¿no? Es decir, creo que con el tiempo lo lograremos seguramente, hay que trabajar mucho en eso, en educación, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Brasil necesita un análisis particular. Jorge decía, algo está cambiando en la región y obviamente parecería que en la primera valoración política, por lo menos, hay un cambio de ciclo político. En el Brasil parecería que se han acelerado las cosas de una manera poco prudente. La salida de Dilma Rousseff no ha sido una salida, a mi juicio, ni legítima ni legal. Se le ha acusado de delitos que normalmente practican todos los gobiernos, ese cambio de cuentas, las pedaladas fiscales que llaman en Brasil. Bicicleteadas serían aquí. Bicicleteadas aquí, ¿verdad? Entonces, el señor Temer obviamente es producto de ese sistema político corrupto, ¿verdad? Hoy lo liberan del órgano electoral de un delito que también la involucraba a Dilma Rousseff. La campaña era financiamiento ilegal. Los liberan, por lo tanto, eso le da cierto respiro en ese punto, ¿verdad? Porque él ya había anunciado incluso que si esto era adverso, él iba a ir apelando, lo que le daba tiempo para terminar incluso su mandato. ¿Verdad? El otro problema es el otro juicio, que es el tema de Odebrecht y toda Petrobras, toda esa trama corrupta que ha venido incluso no solo a manchar a Brasil. Entonces, eso todavía va a dar
rienda suelta. Y aquí quizá pretendo agarrar la idea de Jorge en el sentido de que la solución que se está dando quizá ha sido política a un tema que merece mucho más profundidad, no solo el elemento político. Pero quizá Temer, lo único bueno que ha hecho Temer hasta el día de hoy es presentar un programa económico en el que pretende salir de un déficit que ha llevado también todo el anterior gobierno. Y eso generaría una esperanza en el pueblo brasilero. Finalmente el brasilero, el boliviano, el ecuatoriano, ¿qué queremos? Que la economía esté bien. Tener que comer, nada más. Y Temer parecería que ha presentado un plan que pretende recuperar la economía brasilera. Pero obviamente no olvidemos que también estas contradicciones, donde todo el mundo en el Brasil sabe que Temer es parte de esta clase política corrupta, está dando aires también a que un Lula otra vez aparezca en el escenario político a decir, bueno, Brasil quiere elecciones, quiere votar, y se presenta como un candidato posible. Es decir, seguro, no ha perdido en absoluto su popularidad. Y eso nos lleva a pensar que vamos a seguir todavía en un círculo todavía muy perverso en Brasil. Cierto, tienes toda la razón. Y las encuestas y las estadísticas, los datos, dicen que Lula sigue siendo el candidato más atractivo, claro, ante una oposición inexistente o tan o más corrupta que él. Lula vendría siendo más o menos lo menos peor de repente, si está bien utilizado el término. Ahora, han habido movimientos ciudadanos, han habido gente en Río y en otras capitales negándose a que continúe Temer. Parece que no se escucha al pueblo. El 1 de mayo ha sido una... Impresionante. Sí, realmente algo que nos ha chocado. ¿Por qué? Porque también recibimos muy pocas noticias del Brasil, estamos muy poco enterados, quiero decir, de cómo se desenvuelve la política o la economía interna del Brasil, a pesar de que debería ser al revés, porque es un socio estratégico para Bolivia. Y pero muy cercano, y lo tenemos ahí, y claro. Y sabemos muy poco, pero esto del 1 de mayo ha aparecido ya en la televisión, ha dado la vuelta al mundo, se ha paralizado prácticamente el país el 1 de mayo, y obviamente han habido heridos, ha habido violencia que parecía en algún momento escalar hacia niveles poco pensados anteriormente. Lógicamente hay un malestar social dentro del Estado brasileño, un Estado que es además la reunión de varios estados, y este malestar se ha registrado en varios estados del Brasil. Y es para nosotros importante saber cómo va a evolucionar este tema, porque como es nuestro principal socio en lo que se refiere a la venta de nuestros hidrocarburos, tenemos que saber cuáles van a ser las condiciones en las cuales va a desembocar esta crisis que hay en el Brasil. Yo pienso que estamos en un momento de quiebre en Sudamérica, un momento en el cual todavía no sabemos cuál es la dirección que va a tomar, la dirección económica, la dirección política, que va a determinar de alguna manera el posicionamiento de la población respecto de estos fenómenos, y por eso es que no me animaría a decir si es que la gente quiere un cambio, Yo pienso que en este momento todavía la población en Sudamérica y específicamente en Brasil no sabe todavía hacia dónde se va a orientar, y la prueba de ello la tenemos precisamente en las últimas elecciones que se han registrado en el Brasil. Hasta el último momento no se sabía quién iba a ganar en esta elección presidencial. Hasta el último momento inclusive parecía que otra mujer iba a ser la que iba a asumir la presidencia en el Brasil, y prácticamente en los últimos 20 días cambió la situación, se revirtió la tendencia que se estaba dando, lo cual nos indica que hay un serio cuestionamiento dentro de la población al sistema político. Tan polarizados, ¿no? Se han polarizado tanto nuestros países. Venezuela 50-50, yo lo veo así todavía. Brasil pareciera que lo mismo en las últimas elecciones. Acá hemos tenido con el referéndum lo mismo, una respuesta de decir, este país está partido. Ahora, Ecuador ha sido de repente uno de los pocos que está haciendo una transición un poquitito más suave, más gentil. Ha habido la inteligencia ahí de la clase política ecuatoriana, y aquí hay que valorar lo que ha hecho el presidente Correa. Claro. Nadie duda que el presidente Correa ha salido con críticas, pero con un gran apoyo popular. Él podía haber
forzado una nueva candidatura, como hemos estado viendo en algunas partes de la región, el propio Paraguay en una intentona, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ha sido inteligente el sistema político ecuatoriano, y hoy tenemos un presidente de estabilidad. Se supone que Lenín Moreno le va a dar un retoque al modelo, seguramente se corregirán los errores que tenía el presidente Correa, habrá más diálogo, es un hombre de diálogo. El elemento fundamental de estas polarizaciones que hay en las sociedades solo se solucionan con diálogo. Correcto. Es decir, cuando una de las dos partes solo quiere imponer, es donde se genera más crisis. Por lo tanto, creo que Ecuador va a tener buenos días, vamos a tener un espejo quizá donde mirarnos, porque creo que hay que mirar Ecuador, no hay que mantener posiciones tan cerradas en lo que significan los recambios políticos. Hacen bien, los recambios incluso en la misma línea hacen bien. Creo que es una manera de la clase política inteligente el reinventarse como procesos, más allá de las personas. Entonces, coincido contigo plenamente, en la región tenemos esta situación, este espejo casi en todos los países, pero insisto, el diálogo puede ser la gran ayuda. No quiero ser discriminadora, pero en el perfil de personalidad, yo siempre creo que el país empieza a tomar la personalidad de su líder, y en el perfil de personalidad de Maduro, de Lula y de su gente, acá mismo creo que la diferencia más importante de Correa es su sólida formación académica y su confianza en esas generaciones con formación que pueden aportar, y por lo visto la fórmula ha tenido un buen resultado. ¿O estoy siendo muy sesgada en mi análisis? ¿Qué dices, Jorge? Yo creo que en realidad los líderes se ajustan a los tiempos y se ajustan también a las necesidades. O sea, tú dices, ¿el líder se ajusta al país? Yo no creo. Yo creo que hace que el país se ajuste al líder. Aparecen los líderes en función de las coyunturas, sí, y en función de los procesos que se dan dentro de los estados, y se desenvuelven en la medida de sus posibilidades, porque tampoco hay que atribuirles omnipotencia a los líderes. Seguro. Son seres humanos igual que nosotros. Actúan en función de las circunstancias que se presentan. Y de sus capacidades. No te olvides, y de sus capacidades. No, por supuesto, y entre esas capacidades, más allá de las académicas, están las capacidades políticas. Sí, porque para ser líder hay que ser político y tener una alta estatura en lo que se refiere al relacionamiento político, a la voluntad política y a la voluntad de poder. Es determinante eso para asumir especialmente momentos de crisis y poder superarlos. ¿Cuál es la fórmula? ¿No? ¿Por qué Ecuador está de repente haciendo esta transición mucho más conciliada? Yo creo que hay que observar todavía el tema ecuatoriano. ¿Por qué? Porque es muy reciente todavía el cambio de gobierno. Hay que ver qué es lo que está sucediendo, pero evidentemente hay bases que se han dejado que son sólidas, y otras, como decía Álvaro, que tienen que ajustarse de acuerdo a las necesidades en el tiempo, ¿no? Y las cosas que se han hecho de repente no tan adecuadamente, ajustarlas. Sí, bueno, hablando de líderes, hablando de altura, yo me voy hasta más arriba, hasta Estados Unidos, y realmente estamos siendo testigos de todo un escándalo, diría yo, con lo que ha sucedido con el FBI. Donald Trump ha decidido retirar al director del FBI. A partir de ello se ha desencadenado una serie de datos y de temas, y la verdad es que James Comey, que es el que ha sido retirado por Trump, exdirector del FBI, ha declarado en las últimas horas muchas cosas que a todos nos han dejado con la boca abierta. Y claro, como Donald Trump no necesita medios de comunicación, él tuitea, también ha dado su punto de vista. Vamos a la nota número 4, el testimonio de James Comey pone en la mira al presidente Donald Trump. Vamos a ver qué dice. El exdirector del FBI, James Comey, confirmó que en varias ocasiones, en conversaciones privadas, el presidente Trump le dijo: necesito lealtad, y le pidió que abandonara la investigación de su asesor Michael Flynn, según el testimonio escrito que presentará mañana en el Comité de Inteligencia del Senado. Dice que el presidente lo invitó a cenar el 27 de enero y le preguntó si quería mantener su cargo. Necesito lealtad, le dijo. Yo contesté: siempre tendrá honestidad de mi parte.
El mandatario hizo una pausa y le dijo, eso es lo que quiero, leal honestidad. Comey, despedido por el mandatario el 9 de mayo, dijo que sintió que debía documentar todas sus reuniones a solas con él. El 14 de febrero, después de una junta sobre contraterrorismo, a solas el presidente le dijo que quería hablar sobre Flynn. Espero que pueda ver cómo abandonar esto, dejar ir a Flynn. Es un buen tipo. El presidente llamó a Comey el 30 de marzo al FBI. Él dice que el mandatario le dijo que la investigación de Rusia era como una nube que estaba impidiendo su habilidad para actuar a favor del país. Preguntó qué podíamos hacer para levantar la nube. Por otra parte, el 6 de enero, Comey aseguró al presidente Trump que no lo estaban investigando a él personalmente. Era cierto, no teníamos un caso de contrainteligencia abierto contra él. El presidente repetidamente lo presionó a que lo dijera públicamente. Y en una llamada en abril, me preguntó qué había hecho con su petición. En marcado contraste, 4 altos funcionarios, incluyendo 2 jefes de inteligencia, hoy dijeron lo menos posible en una audiencia. Nunca me he sentido presionado para intervenir o interferir en manejar la inteligencia de una manera política. Sin embargo, hay reportes de que el presidente también los presionó a ellos sobre la investigación de Rusia. ¡Qué fuerte! A ver, yo no entiendo cómo un presidente puede ir a otra instancia como es el FBI, una institución tan fuerte y tan poderosa, y le diga quiero lealtad. O sea, o si no te despido. Tenía su programa, ¿no? You are fired, les decía, te despido del aprendiz. Este señor cree que sigue, o sea, que Estados Unidos ahora es una empresa más grande que tiene que manejar y que él puede disponer del personal, ¿no? No son otras instancias y otras jerarquías, sino más de su personal. Qué bizarro, pero qué fuerte todo lo que se dice que este señor ha ido generando en el transcurso de su campaña. Sí, es preocupante, a veces incluso lo podemos tomar con cierta gracia todo lo que está pasando en Estados Unidos, porque no estábamos acostumbrados a que un liderazgo de esa naturaleza, y justamente hablamos hace unos minutos atrás de liderazgos, ni duda cabe que seguramente el señor Trump tiene una personalidad fuerte. Discutiría mucho si tiene capacidad de liderazgo. Eso te iba a decir, ¿no? ¿Él es un líder, Álvaro? Esa es la pregunta. No lo veo yo porque, claro, en la empresa privada, y hemos tenido ejemplos en nuestra historia, que de pronto saltan de la empresa privada de cierto éxito, hasta eso es relativo. Sabemos que ha declarado en quiebra muchas de sus empresas, sabemos que todavía hay un gran signo de interrogación en el pago de impuestos, por lo tanto no sé ni siquiera si el tema empresarial ha sido realmente lo suficientemente honesto como para darle ese respeto, ¿verdad? Y un señor de este perfil llega a la primera magistratura del primer país del mundo, por lo tanto preocupa a sus aliados y seguramente a sus ciudadanos. Este es una consecuencia más, creo, de esa personalidad. ¿Por qué este hombre quería lealtad? ¿Qué tiene que esconder Donald Trump? Porque lo que ha sucedido le podría generar un juicio político. Podrían sacarlo de presidente. No va a suceder, obvio, pero ¿por qué necesitas lealtad? ¿Qué estás haciendo ahí atrás? Claro, estos descuidos, por la forma que tiene de actuar Trump, le pueden costar mañana una cosa mucho más seria. Habíamos hablado del impeachment. Sí. Creo que no se dan los elementos como para poder convertir esa posibilidad en una realidad. Es decir, no ha habido una coacción directa, no ha habido una amenaza, no ha habido lo que ellos llaman corrupción, ¿verdad? Entonces, pero es una alerta de decir, con cuidado, aquí hay instituciones que hay que respetar. El FBI es una institución realmente poderosa. No sería la primera vez que estamos ante un escenario en Estados Unidos de posibles impeachment, ¿no? Johnson y hace años atrás Nixon y Clinton. Yo quiero que aterrices, por favor, en ¿qué tenía este señor con Rusia? Bueno, ¿tenía algo con Rusia tan cercano, con el enemigo eterno de Estados Unidos? Bueno, se dice que antes de que obviamente asuma la presidencia, hubo contactos preliminares entre sus asesores más cercanos, incluyendo a su yerno, el general Flynn también, con autoridades rusas, embajada de Rusia en Estados Unidos. Ya. Se dice, en esa época se decía que Rusia contaba con cierta información capaz de hacer desestabilizar el gobierno de Trump. Es decir, que tenía información que podían utilizarla para tenderlo a Trump de su lado. Es decir, de manejarlo
entre comillas. Es un chantaje. Exactamente, ¿no? Entonces, no es una novedad. En los servicios de inteligencia de los países más poderosos del mundo se trata de buscar esta información para tener de alguna manera las debilidades de sus oponentes. En este caso, ese es un factor. Se dice que hay intereses económicos de cierta parte de ese entorno de Trump. El general Flynn se lo acusa todavía y en algún momento seguramente lo vamos a descubrir, que ha recibido fondos, que tiene negocios con Rusia, etcétera. Por lo tanto, la trama esta rusa le va a generar todavía muchos perjuicios, más allá que la declaración de Comey no ha sido lo suficientemente contundente porque no hay prueba contundente como para generar este impeachment. Es más, creo que Trump, tendríamos que analizarlo con más detenimiento, puede que en esa coyuntura muy especial de la declaración de Comey haya sacado un buen resultado. Porque resulta que Comey ahora puede ser acusado también y se le puede iniciar un juicio por haber filtrado información altamente reservada. Ay, es decir, en las declaraciones de Comey él acepta que él preparó un memorándum, después de la conversación se anota todo lo que conversó porque salió ofuscado, asustado, etcétera. Prepara un memorándum y se lo da a un amigo, un docente de Columbia, de una universidad prestigiosa en Estados Unidos, y este profesor la filtra a la prensa. Ay, Dios. Por lo tanto, y una infidencia absoluta, lo que en el FBI jamás debería suceder. Por lo tanto, quien sale más debilitado en un escenario es Comey. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra, ¿no? Los americanos, tan buenos para eso. ¿Qué pasa con Estados Unidos llegando a estos niveles? ¿Qué es el líder el que está generando todo eso? Si es que es un líder, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo como un fenómeno de los tiempos. Estados Unidos es un país muy grande, geográficamente, en población, y muchas veces queremos hacer el reduccionismo de pensar que Estados Unidos es Washington o Nueva York o Los Ángeles, o California. Están muy divertidos ahí. Y lo cierto es que Estados Unidos, el Estados Unidos profundo, si queremos, es el Estados Unidos del centro. Así es. Es el Estados Unidos del centro. Es ahí donde se define quién va a ser el presidente de los Estados Unidos en las votaciones. Y la población del centro de los Estados Unidos, ni la costa este ni la costa oeste, es la población del centro de los Estados Unidos, es una población campesina, de granjeros. Y es una población que tiene también una cierta dependencia con antiguas industrias en las cuales Estados Unidos era líder, como la industria automotriz. Y estos sectores, a pesar de las medidas que ha ido tomando Estados Unidos, han venido sintiendo una depauperación de su forma de vida, que se ha traducido en varios documentales. Este documentalista Moore, que también es contrario a Estados Unidos, ha reflejado esa realidad y el malestar que ha habido en la población con respecto a las políticas que se han tomado en los Estados Unidos en lo que va del siglo XXI. Seguro. Entonces, esto es una reacción de parte del pueblo del centro de los Estados Unidos para tener más oportunidades. Es por eso que el discurso con el que llega a la presidencia de Estados Unidos, que es el discurso del muro, hagamos un muro para que nadie más entre, lo que en realidad se traduce en, saben que ya no van a venir más extranjeros y todos los puestos de trabajo van a quedar para los americanos, un retorno del América para los americanos, de la doctrina Monroe. Eso les ha sonado bien, ahora hay que ver cómo se operativiza en la práctica, pero Trump significa eso para los estadounidenses. Y en esto, en relación a James Comey, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que ha sucedido? ¿Por qué este temor de que el FBI le haga un seguimiento? Yo vuelvo a lo mismo, es el tema popular el que tiene mucho que ver acá. Generalmente la población del centro de los Estados Unidos ha exigido liderazgos fuertes, y en lo que va del siglo XXI y en la última parte del siglo XX, Estados Unidos más bien ha tenido liderazgos conciliadores, de repente excesivamente conciliadores para esa América o esos Estados Unidos profundo. Y entonces ahora lo que estamos viendo es precisamente alguien que la población de este lugar geográfico de los Estados Unidos está pidiendo, es decir, un liderazgo más fuerte. No sé si Trump dijo,
quiero lealtad para mí, o si lo que quería decir era quiero lealtad para la presidencia, porque hay una diferencia entre ambas cosas. Por la forma en la que él se comporta, se tiende a pensar que es un liderazgo para el ego, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Por qué? Porque hay que recordar la historia del FBI. El FBI, manejado por J. Edgar Hoover, era una institución que controlaba, o se presume que llegaba a controlar presidentes, y determinaba muchas veces la política interna y la política externa. Recordemos, en esta suerte de chantaje constante que le tienen de las cosas que ellos hayan podido hacer. Claro, ¿no? Recordemos la forma en la que se comportaron con la cacería de brujas que se produjo contra los comunistas en la década del 60 en Estados Unidos, todo eso promovido desde el FBI. Entonces, bueno, sí, también los del FBI no son muy harina de... Entonces, pedir... Ninguna agencia de ese tipo puede serlo, ¿no? Claro, porque tiene demasiada información, sí, ¿no? Ahora, yo quiero hablar de otro fenómeno. Son los tiempos. Quiero que sí, por favor escuchemos las declaraciones de Donald Trump en respuesta a lo que dijo. ¿Me lo permites? Y luego vuelvo contigo, ¿sí? De acuerdo. Vamos a ver. Entonces Trump ha acusado a Comey de que miente y está dispuesto, dice él, a declarar también para poder desmentir. Claro, es que ya se lo toma el personal, ¿no? A ver, vamos a ver. Of the United States and the President of Romania. El presidente Donald Trump respondió el viernes al exdirector del FBI, James Comey, quien ayer aseguró ante el Senado que el mandatario buscó interferir en la investigación que el FBI conducía sobre el papel de Rusia en las pasadas elecciones estadounidenses. Quedamos muy felices y francamente James Comey confirmó mucho de lo que dije, y algunas de las cosas que dijo simplemente no son ciertas. Trump aseguró estar 100% dispuesto a responder bajo juramento sobre la investigación y aseguró que no hubo colusión entre su equipo de campaña y el gobierno de Rusia. Tu punto de vista. Hay otro punto que yo quiero considerar, y es el hecho de que Estados Unidos ha tenido momentos en su historia, a pesar de que ahora se lo ve como la potencia liberal que busca tener presencia en el mundo entero. Han habido momentos muy largos en la historia de los Estados Unidos en que Estados Unidos ha sido aislacionista, que no ha querido tener nada que ver con el resto del mundo, especialmente con Europa, para no ser subsumido en los conflictos europeos. Entonces, probablemente estamos ante un fenómeno de esa naturaleza, es decir, el retorno de Estados Unidos a una visión conservadora, ¿no? y altamente que mira hacia adentro en lugar de mirar hacia afuera. Cierto. Algo más para concluir. Mira, yo te planteo algo que me ha parecido muy interesante. Este fin de semana estaba revisando algunos periódicos mexicanos y en uno de ellos tenía una estadística particular que decía, ¿usted le interesaría tener un presidente empresario? Me llamó la atención porque un ratito ellos tienen al empresario más rico del mundo, ¿no es cierto? Pero aún así, el pueblo venezolano, mexicano en un 68% dijo no. Es decir, que no están tan decepcionados de su clase política como lo estuvieron los norteamericanos. Porque para mí, votar por un empresario es porque tu clase política ya está realmente dañada y tú quieres castigarlos. ¿Cuál sería tu lectura? En lo personal, yo prefiero un hombre que tenga la experiencia de hombre de Estado, que tenga una experiencia en la gestión pública, pero normalmente cuando hay desolación en las clases sociales, cuando hay falta de trabajo, normalmente la simbología que representa un empresario exitoso es fácilmente trasladable al área política. Por lo tanto, a veces votamos, mucha gente vota por ese empresario exitoso que va a traer buenos días a nuestra economía, etcétera. Ya que manejar bien su empresa, va a manejar bien el país. Para mí es falso. Creo que los hombres de Estado deben ser los mejores y además formados con la experiencia en la gestión pública. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, por haber estado en el programa. Gracias a ti, Verónica, gracias, Jorge, por compartir. Jorge, un gusto haberte detenido en este sector ya internacional y me va a encantar que estés con cierta regularidad. Muchas gracias, de verdad un placer estar hoy día compartiendo las opiniones. Qué interesante, ¿no? Nosotros también tenemos el perfil de un empresario dentro de nuestro panorama político. Habría que preguntarle al pueblo, ¿a usted le gustaría un empresario como político? ¿Realmente está la gente decepcionada de la clase política? ¿Está llevando el movimiento al socialismo a esa decepción que en un momento tuvimos cuando se cayó toda la clase política y los viejos líderes murieron para nosotros y apostamos por un nuevo liderazgo? Creo que son desafíos interesantes para que la prensa los tome en cuenta y ellos que tienen esa posibilidad de salir a las calles. Un abrazo, hasta la próxima.